Un azafato racista derramó cera de vela hirviendo sobre un adolescente negro en pleno vuelo, pero un minuto después, se enfrentó a una consecuencia que nunca vio venir. Lo que sucede después te dejará sin palabras. Derramó cera caliente sobre un niño, pensando que su uniforme lo hacía intocable. Suscríbete si crees que nadie está por encima de la ley. La puerta de embarque estaba abarrotada de viajeros inquietos cuando la tensión se hizo evidente. Desmond Rowan, con una cartera de cuero al hombro y una mano firme en la espalda de su hijo, avanzaba con paso firme por la estrecha pasarela. Recorrió con la mirada las filas de pasajeros ya sentados, percibiendo el murmullo de las conversaciones, el chirrido de las ruedas del equipaje y el tenue aroma a pulimento de limón que impregnaba las paredes de la cabina. Malik, de 12 años, y aferrado a un pequeño avión de juguete, tiró ligeramente de la manga de su padre, con el rostro radiante de emoción. ¿Crees que veremos el río desde la ventana, papá?, preguntó en voz baja, con la voz temblorosa, mezcla de entusiasmo y timidez. Desmond sonrió levemente, esa clase de sonrisa que transmitía una fuerza silenciosa en lugar de alegría aparente. «Si las nubes nos lo permiten», respondió, bajando la voz para que solo Malik pudiera oírlo. Acompañó a su hijo a los asientos asignados cerca del centro de la cabina. Mientras se acomodaban, la mirada de Desmond se desvió hacia el pasillo, donde un alto auxiliar de vuelo permanecía rígido, con los brazos cruzados a la espalda. Gregory Vail, con su rostro anguloso y ojos inexpresivos, no ofrecía la cálida bienvenida que se esperaba de su puesto. En cambio, cuando Desmond asintió cortésmente y dijo, «Buenas noches», Gregory solo respondió con un breve saludo, apenas un sonido, más como una despedida que como un saludo. La frialdad de ese intercambio le pareció a Desmond una advertencia débil pero innegable. Al principio la ignoró, diciéndose que tal vez el hombre estaba cansado o agobiado por la rutina. Aún así, el destello de desdén en los ojos de Gregory persistió más de lo que Desmond quería admitir. Malik, ajeno a todo, apretó su avión de juguete contra la ventanilla, susurrando sonidos de despegue. Su vocecita y su brillante imaginación llenaron de vida la cabina, transformando los asientos grises y apagados y los compartimentos superiores en un paisaje de aventura. La mirada de Gregory, sin embargo, no se suavizó. Se quedó cerca de su fila, fingiendo revisar el cinturón de seguridad mientras murmuraba algo en voz baja. Desmond solo captó fragmentos, un tono bajo y amargo, la forma de unas palabras que no pudo oír del todo. No era lo que Gregory decía, sino la intensidad de cómo lo decía, impregnada de irritación y un desprecio tácito. Desmond sintió una opresión en el pecho, aunque permaneció inmóvil, reacio a afrontar lo que podría ser simplemente un desaire pasajero. A su alrededor, otros pasajeros intercambiaban bromas informales con la tripulación. Sonrisas correspondían a sonrisas, risas a una calidez practicada. Sin embargo, cada vez que Gregory volvía la mirada hacia Malik, había algo más agudo, una mirada que parecía más un juicio que una vigilancia. Desmond lo notó, pero optó por el silencio, aferrándose a su objetivo con serena determinación: proteger a su hijo, llegar sano y salvo a East Vale, y demostrar con su trabajo que un hombre como él podía estar donde otros creían que no pertenecía. El entusiasmo de Malik iluminaba la escena. «Mira, papá», susurró, sosteniendo el juguete en alto como si surcara cielos invisibles. «Es igualito a este avión». Sus ojos brillaban con inocencia y asombro. Desmond le apretó el hombro suavemente, un gesto tranquilizador con voz firme. «Cuídalo. Lo necesitarás cuando lleguemos a la exposición». Con el rabillo del ojo, Desmond captó a Gregory observándolo de nuevo, con los labios apretados, una leve sonrisa burlona tirando de una comisura de sus labios antes de desvanecerse. El hombre se apartó con un aire exagerado de indiferencia, aunque sus movimientos eran demasiado deliberados para ser casuales. Una ironía dramática flotaba en el aire. Mientras Malik soñaba con cielos y ríos, una tormenta más oscura se gestaba silenciosamente en los estrechos pasillos del avión. La voz del capitán resonó por los altavoces, anunciando el vuelo a East Vale. Los pasajeros ajustaron sus pertenencias. Los cinturones de seguridad hicieron clic al unísono. Desmond se recostó, pero sus músculos permanecieron tensos, sus instintos en guardia. El hombre común había empezado a sentirse menos seguro,
como si una sombra se moviera bajo la calma superficial del viaje. Se giró de nuevo hacia Malik, observando los deditos del niño trazar el contorno de las alas del juguete, y se dijo a sí mismo que pasara lo que pasara, protegería a su hijo. Sin que la mayoría lo viera, Gregory se detuvo en la cocina antes de que las luces de la cabina se apagaran, su mirada fija una vez más en la fila 17. Murmuró de nuevo, esta vez con palabras más agudas, aunque aún amortiguadas por la distancia. Desmond no pudo captarlas, pero su corazón captó su significado de todos modos. No era la fatiga lo que alimentaba el comportamiento del auxiliar, ni la mera impaciencia. Era algo más profundo, algo hostil, algo que no permanecería enterrado por mucho tiempo. Y aunque Desmond optó por el silencio por ahora, sus instintos le susurraron una verdad que no podía ignorar. Lo que parecía un vuelo normal albergaba semillas de crueldad que nadie sospechaba aún. A veces las tormentas comienzan con los vientos más suaves. Gregory apretó la mandíbula en el instante en que el vaso de plástico de Malik se volcó y un fino chorro de jugo se deslizó por la bandeja. El líquido pegajoso se extendió rápidamente, goteando hacia el borde. El niño jadeó, forcejeando con las servilletas, sus pequeñas manos torpes en el espacio reducido. Gregory se inclinó bruscamente, su sombra se proyectó sobre ellos, y su voz cortó el zumbido de los motores como una cuchilla. «Controla a tu hijo». Las palabras impactaron más fuerte que el derrame mismo. Desmond levantó la vista, encontrándose con la mirada fría e impasible del asistente. Por un breve instante, consideró ponerse de pie, acentuando su agudeza, pero en lugar de eso, tomó con calma una servilleta y secó el derrame. «Lo siento», dijo con voz serena, con la firme paciencia de un hombre que había superado muchas tormentas. Gregory no respondió. Giró sobre sus talones, murmurando mientras se alejaba, sus palabras lo suficientemente altas para que las filas más cercanas las oyeran. Alborotadores, siempre exigiendo un trato especial. Los pasajeros miraron hacia ellos, con curiosidad en los ojos, pero ninguno habló. Algunos se removieron incómodos, volviendo a sus revistas y tabletas, ansiosos por evitar involucrarse. Malik bajó la mirada, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Le temblaba el labio, y los ojos se le llenaron de lágrimas, pero intentó contenerlas. Desmond apoyó una mano firme en el hombro de su hijo, inclinándose para que solo él pudiera oírlo. «Recuerda, Malik», susurró en voz baja y tranquilizadora. «La dignidad a menudo significa silencio hasta el momento oportuno». Malik asintió levemente, tragando saliva con dificultad, aunque aún le temblaban los dedos al aferrarse al avión de juguete que descansaba sobre su regazo. Desde la puerta de la cocina, Jordan Mace observaba. Era joven, quizá con solo unos años en el puesto, su uniforme aún impecable por el poco uso, pero su rostro delataba su inquietud. Jordan siguió con la mirada a Gregory, notando la rigidez en su paso, la forma en que sus hombros se encorvaban hacia atrás como si se preparara para otro ataque. Dudó, dividido entre hablar o guardar silencio, pero eligió esto último, con el peso de la inexperiencia oprimiendo su pecho. Minutos después, al reanudarse el servicio, Jordan notó algo más inquietante. Gregory avanzó con paso decidido por el pasillo con el carrito de refrigerios, sonriendo cortésmente a los pasajeros y ofreciendo pequeños paquetes y bebidas. Pero al llegar a la fila de Malik, su mirada recorrió al chico como si fuera invisible. Malik levantó la mano tímidamente, casi con miedo de hablar, pero Gregory empujó el carrito sin detenerse. La vocecita de Malik irrumpió entre el rugido de los motores. «Disculpe, señor. ¿Podría tomar uno también?» El empleado no se giró. Sus pasos lo impulsaron hacia adelante, las ruedas del carrito traqueteando como la fría respuesta que se negaba a dar. Desmond se reclinó lentamente en su asiento, apretando la mandíbula, pero no lo llamó. En cambio, estudió a Gregory, memorizando cada desaire, cada omisión deliberada. Su instinto le instaba a contenerse, pero en el fondo reconoció que era más que un empleado irritado, era un hombre que iba construyendo su hostilidad poco a poco. Jordan, observando desde unas filas más atrás, sintió un nudo en el estómago. Garabateó algo rápidamente en un bloc de notas de servicio, una pequeña anotación para recordarse más tarde. Era su rebelión silenciosa, aunque sabía que quizá nunca viera la luz del día.
La cabina se sumió en el silencio, pero para Desmond y Malik, el silencio era denso, tenso como una cuerda a punto de romperse. Desmond luchaba con sus pensamientos. ¿Debería denunciar a Gregory en cuanto aterrizaran? ¿Debería confrontarlo ahora y arriesgarse a una escalada delante de su hijo? Su mirada recorrió a Malik, que permanecía sentado en silencio, con los hombros encogidos como si intentara desaparecer. La anterior emoción del chico por el vuelo se había desvanecido, reemplazada por una tensa conciencia que no correspondía a su edad. Los instintos de Desmond le sugirieron precaución. Había peligro, no en el jugo derramado ni en los bocadillos que se le habían olvidado, sino en la malicia latente tras cada acción de Gregory. Se avecinaba una tormenta, aunque aún no se definía. Y a medida que Malik se acercaba, apoyándose en el brazo de su padre, el mundo del niño cambió. La aventura con la que una vez soñó, la maravilla de volar, la emoción de nuevos horizontes, había sido reemplazada por algo más oscuro. Para él, el viaje ya no se trataba de ver la ribera de la ciudad ni de observar pasar las nubes. Se había convertido en una prueba de paciencia, de resistencia contra un enemigo uniformado. Los motores rugían con firmeza, las luces de los cinturones de seguridad parpadeaban tenuemente en lo alto, y los pasajeros charlaban en voz baja, ajenos a la corriente subterránea que recorría la fila 14. Solo Desmond, Malik y el silencioso testigo Jordan podían presentirlo. Este vuelo ya no era normal. El aire se sentía en calma, pero el peligro acechaba, más allá de la vista. La vela se inclinó. La cera caliente y fundida se derramó en un arco brillante. Las gotas se dispersaron como chispas por el estrecho pasillo antes de aterrizar en el brazo y la mejilla expuestos de Malik. El grito del niño recorrió la cabina, agudo y desgarrador, un sonido que sobresaltó a los pasajeros de su tranquilo silencio. Sus pequeñas manos se alzaron instintivamente, arañando su piel ardiente mientras su cabello se pegaba en mechones, chamuscado y humeante por la repentina quemadura. Las tenues luces de la cabina parpadearon débilmente en la turbulencia, y el suave zumbido de los motores se ahogó entre jadeos y gritos. Desmond Rowan se levantó de su asiento al instante. Su silla golpeó contra la fila de atrás mientras se abalanzaba hacia su hijo. Malik. Su voz se quebró con una mezcla de pánico y furia, sus grandes manos buscando servilletas, desesperadas por limpiar la cera que se adhería obstinadamente a la piel ampollada. El olor acre a pelo quemado llenaba el aire, penetrante y nauseabundo, y a Desmond se le encogió el pecho mientras intentaba calmar sus manos temblorosas. Gregory Vail estaba de pie sobre ellos, todavía agarrando el candelabro que goteaba. Sus rasgos afilados se congelaron en una mezcla de satisfacción y fingida inocencia. «Fue un accidente», dijo con desdén con un tono cortante, cada palabra con una fina capa de fingida preocupación que no engañaba a nadie. El chico no debería haberse movido. Los pasajeros que habían presenciado el momento estallaron de incredulidad. Un hombre en la fila 9 se puso de pie de golpe, su voz atravesando el caos. «Eso no fue un accidente. Te vi volcarlo». Swinguieron otros, algunos alzando sus teléfonos con manos temblorosas, grabando la escena como si el instinto exigiera pruebas por si la verdad se desmentía más tarde. Los gritos de Malik se suavizaron en sollozos entrecortados, con el rostro hundido en la manga de Desmond, mientras su padre le aplicaba servilletas frías sobre las quemaduras. Las lágrimas corrían por las mejillas del chico, mezclándose con la cera que se había endurecido formando crueles manchas sobre su piel enrojecida. Desmond apretó la mandíbula. La furia temblaba bajo la superficie, pero forzó su voz a una claridad serena. «No culparás a mi hijo por esto», dijo, con la mirada fija en Gregory con firmeza. Su tono era bajo pero peligroso, la voz de un hombre que no dejaría que el daño se desvaneciera en el silencio. Gregory curvó los labios. «Quizás si lo controlaras...» «¡Basta!», retumbó la voz de Desmond, atrayendo todas las miradas en la cabina. Presionó una mano temblorosa sobre el hombro de Malik, aferrándose al contacto, negándose a dejar que la rabia lo despojara de la compostura. Su otra mano trabajaba furiosamente con las servilletas, aunque sabía que las quemaduras requerían algo más que cuidados improvisados. Jordan Mace, el asistente más joven que había estado observando desde la cocina, se quedó paralizado al principio, paralizado por la conmoción. Su bandeja repiqueteó contra el mostrador mientras sus manos temblaban, su mente atrapada entre el deber y el miedo. Entonces,
Superando la vacilación, se apresuró a llevar una botella de agua, con voz insegura pero urgente. «Toma, échale agua en el brazo, rápido». Desmond levantó la vista. Sus miradas se cruzaron brevemente, en un silencioso reconocimiento de la urgencia compartida. Tomó la botella y vertió el líquido fresco sobre la piel enrojecida de Malik. El niño gimió, pero se aferró más fuerte a su padre, susurrando súplicas entrecortadas. «Duele, papá, duele». «Lo sé, hijo, lo sé. Estoy aquí», murmuró Desmond, con la voz áspera, un susurro cargado de dolor contenido. No deseaba nada más que acunar a Malik y protegerlo del mundo, pero la cruda verdad se alzaba a centímetros de distancia, petulante e impenitente. Gregory, al ver la cabina unida contra él, intentó replantear la historia, elevando su voz por encima del estruendo. «Fue una turbulencia». El chico se inclinó demasiado y la vela resbaló. «Estos pasajeros no comprenden los peligros de la distracción». Sus palabras sonaron huecas, pero la seguridad con la que habló sembró un momento de vacilación en la multitud. Un murmullo de duda se extendió hasta que un hombre de mediana edad cerca del pasillo gritó: «¡Todos los vimos! ¡No mientan!». La indignación de los pasajeros aumentó, y el poder silencioso de los testigos se convirtió en una tormenta que Gregory no pudo ignorar tan fácilmente. Sin embargo, la sonrisa burlona de Gregory persistió. Sus ojos se posaron en Desmond con venenoso desdén. Creía que podía tergiversar los hechos, doblegar la verdad bajo el peso de la autoridad y el uniforme. La arrogancia se aferraba a él como una armadura, incluso mientras los teléfonos seguían grabando, con las lentes brillando en la tenue luz de la cabina. Una ironía dramática impregnaba el ambiente. Gregory, cegado por su propia seguridad, parecía ignorar cuántos ojos silenciosos habían captado su crueldad. Ignorante también, de que la misma tecnología que despreciaba tejía una red a su alrededor, cada segundo registrado una cadena que ataría sus falsedades. Los pensamientos de Desmond giraban furiosos mientras presionaba servilletas limpias contra la mejilla de Malik. La piel del chico se enrojecía bajo sus dedos temblorosos. Quiso gritar, agarrar a Gregory por el cuello y exigir justicia en ese mismo instante. Pero el instinto le susurraba cautela. Malik necesitaba calma, no caos. La fuerza consistía en esperar el momento oportuno para atacar, no dejar que la furia lo volviera imprudente. Jordan, todavía pálido, se agachó junto a Malik, susurrando suavemente aunque le temblaba la voz. «Aguanta, hombrecito, estarás bien. Nos encargaremos de esto». Su intento de consuelo temblaba de culpa. Había visto crecer la hostilidad de Gregory antes, pero había permanecido en silencio. Ahora el sufrimiento del chico lo agobiaba, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Desmond y Gregory. La cabina pareció encogerse, el estrecho pasillo se convirtió en un escenario de conflicto. Los pasajeros susurraban furiosos, la tensión crepitaba en el aire como una tormenta antes del rayo. Algunos aferraban sus teléfonos con más fuerza, como si empuñaran armas de la verdad. Otros simplemente se quedaron mirando, conmocionados por la crueldad que habían presenciado de un hombre que se suponía debía protegerlos. Gregory se cruzó de brazos, con una máscara de autoridad deslizándose de nuevo sobre su expresión. «Estás montando una escena», murmuró, aunque su voz se alzó lo suficiente como para que varios pasajeros lo oyeran. Su mirada desdeñosa se posó en Desmond, como retándolo a intensificar la situación. Desmond respiró hondo, recuperándose. La respiración entrecortada de su hijo lo afianzó. Ya no se trataba solo de llegar a East Vale o de presentar su oficio. Su objetivo había cambiado en un instante: proteger a Malik, garantizar atención inmediata y asegurarse de que Gregory asumiera el peso de la responsabilidad. Su resolución se cristalizó en ese instante, aguda e inquebrantable. El zumbido de los motores volvió a cobrar protagonismo al tiempo que el silencio se asentaba por un instante, roto solo por los suaves sollozos de Malik y el arrastrar de pies de los pasajeros que se acercaban. La tensión había transformado la cabina en un escenario, y cada movimiento, cada palabra, parecía cargada de consecuencias. Y sin embargo, en medio de la tormenta, emergió una verdad, tácita pero sentida. La crueldad de Gregory no había pasado desapercibida, ni pasaría desapercibida. El dolor se convirtió en fuego, y el fuego en determinación. Malik gimió suavemente, un sonido agudo y penetrante que contrastaba con el zumbido de los motores, mientras le aplicaban compresas frías en la mejilla.
Sus pequeñas manos se aferraban con desesperación a la manga de su padre, la tela oscurecida por el temblor. La piel del niño ya estaba ampollada, roja e hinchada, con marcas de irritación formándose donde la cera le había quemado. Mechones de cabello se aglutinaban, endurecidos por la cera fría que se había endurecido formando frágiles crestas. Su respiración salía entrecortada, estremeciéndose contra el aire. Cada exhalación era un frágil recordatorio del dolor grabado en su joven rostro. El corazón de Desmond latía con fuerza en su pecho, no solo de miedo, sino con una rabia tan feroz que casi rompió la calma que se estaba imponiendo. Sus brazos temblaban mientras intentaba sujetar la compresa con firmeza, susurrando palabras de consuelo que ni siquiera él creía. «Estás a salvo, Malik. Te tengo», murmuró en voz baja y firme a pesar del fuego que ardía en su interior. Su instinto le gritaba que se levantara, que confrontara a Gregory directamente, que desatara la tormenta que se había estado gestando desde la primera mueca de desprecio del hombre. Pero el deber de un padre superaba la furia de un hombre, y sabía que el pánico solo ahondaría el terror de su hijo. Gregory, sin embargo, se mantenía erguido en el pasillo, con una postura rígida y un frío desafío que atravesaba los murmullos de los pasajeros. Su voz resonaba, destilando arrogancia, como si la pura fuerza de su confianza pudiera acallar la verdad. «Se abalanzó», declaró Gregory con un tono firme, ensayado. «El chico se abalanzó sobre mí. La caída fue inevitable». Sus palabras resonaron por las filas, mientras sus ojos recorrían la cabina como si desafiaran a alguien a discutir. Algunos pasajeros se miraron con incertidumbre, frunciendo el ceño, dudando entre lo que habían visto y la autoridad del uniforme que tenían delante. Las pronunciadas arrugas de la mandíbula de Gregory, el brillo pulido de su placa, la firme cadencia de su tono, todo pretendía protegerlo, construir un muro de autoridad que ningún viajero común se atrevería a escalar. Pero la ilusión se quebró cuando un hombre de la fila 12 se levantó de su asiento. Su voz, firme aunque con un matiz de incredulidad, se oyó claramente por encima del zumbido de la cabina. «Eso no es lo que pasó, lo grabé todo». Levantó su teléfono para que todos lo vieran. La pantalla, tenue pero inconfundiblemente real, la promesa de una prueba brillaba en la tenue luz. La sonrisa burlona que había persistido en los labios de Gregory flaqueó, desapareciendo como una máscara que ya no le quedaba bien al actor. Sus ojos se entrecerraron, afilados por el cálculo, antes de que su voz se hiciera más aguda, más fuerte, una nueva táctica desarrollándose ante sus ojos. «Esa grabación no está permitida. La política de la aerolínea prohíbe a los pasajeros filmar incidentes que involucren a la tripulación». Sus palabras salieron como un látigo, deliberadas y autoritarias. Se inclinó hacia el hombre, con la mano crispada como si fuera a apoderarse del dispositivo. Los pasajeros se quedaron atónitos, algunos se reclinaron instintivamente, otros murmuraron en protesta. Nadie había oído hablar nunca de una norma así. Todos sabían que no existía tal política, pero la fuerza con la que Gregory habló hizo vacilar a algunos. La incertidumbre se abrió paso entre su indignación. Su arrogancia, forjada en la costumbre, siempre había sido su escudo. Desmond se levantó entonces, con la mano aún apoyada en el hombro de Malik para estabilizar a su hijo, cuya figura se alzaba imponente en el estrecho pasillo. Su voz era mesurada, pero tenía una fuerza que acalló los murmullos. «No lo tocarás. Esa grabación es una prueba, y lo sabes». Su mirada se fijó en la de Gregory, una llama firme que no flaqueaba, ni siquiera mientras su corazón latía de furia. Las fosas nasales de Gregory se dilataron. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Se quedó quieto, pero sus hombros se tensaron. Los músculos de su mandíbula se contrajeron como si palabras no dichas presionaran contra sus dientes. Su mirada se dirigió a los pasajeros, a los rostros que ahora observaban, algunos temerosos, otros enfurecidos, todos conscientes de su crueldad. Por primera vez, su confianza se quebró, no rota, sino astillada. El intercomunicador crepitó sobre ellos, la voz del capitán atravesando la tormenta. «Azafato Gregory Vale, por favor, preséntese en la cabina de inmediato». La orden fue tranquila, oficial, pero llenó la cabina con una pesada carga de juicio. La sonrisa de Gregory regresó, aunque más tenue ahora, menos firme. Se alisó el uniforme como si se sacudiera las manchas invisibles de acusación,
y con pasos mesurados recorrió el pasillo hacia la cabina. Sus ojos se encontraron con los de Desmond al pasar, con un destello de veneno brillando en ellos, la promesa de que el asunto estaba lejos de cerrarse. Los pasajeros se removieron en sus asientos, susurrando cada vez más fuerte, envalentonados por la prueba de que alguien se había atrevido a enfrentarse al uniforme. Algunos miraron a Malik con el rostro suavizado por la compasión y la indignación al ver al chico gemir de nuevo, con la mejilla presionada contra la fría tela de la manga de su padre. Desmond se recostó en su asiento, abrazando a su hijo, con la mano firme sobre el cabello de Malik, donde la cera lo había quemado de forma desigual. Podía sentir el temblor del chico, oír las pequeñas respiraciones que se abrían paso entre sus gemidos. Su propia respiración era pesada, mesurada, mientras su mente repasaba las posibilidades de lo que podría suceder a continuación. Gregory no se rendiría fácilmente. Hombres como él nunca lo hacían. El pasajero enfermero se acercó, hablando en voz baja, con las manos ocupadas con otra compresa. «Necesita atención médica adecuada cuando aterricemos. Estas quemaduras pueden dejar cicatriz». Su voz era suave pero firme, un recordatorio de la realidad que Desmond ya conocía. Los ojos de Malik, vidriosos por el dolor, se alzaron débilmente hacia su padre. Entreabrió los labios y sus palabras salieron en un susurro tembloroso que calaba más hondo que cualquier grito. Lo hizo a propósito. La verdad en esas palabras, pronunciadas a través del dolor de un niño, impactó a Desmond con más fuerza que cualquier cosa que Gregory pudiera haber dicho. Era una verdad más aguda que el aguijón de la cera, más clara que la bruma de la rabia. Atrajo a Malik hacia sí, con la mandíbula apretada y la mente resuelta. La cabina pareció quedar en silencio por un instante. El zumbido constante de los motores llenó el silencio tras los gritos. Los pasajeros intercambiaron miradas, el peso de lo que habían presenciado se hizo más profundo. Algunos filmaron en secreto, otros susurraron promesas de apoyar al chico, pero todos sintieron el cambio que se había producido. Los ojos de Desmond miraban al frente, su agarre inquebrantable, su determinación endurecida hasta convertirse en algo más grande que la rabia. Ya no se trataba de soportar la arrogancia de un hombre cruel, se trataba de exponer la verdad tras su crueldad, sin importar cuán profundas se extendieran las sombras. En el silencio tras los gritos, la determinación encontró su voz. Gregory regresó de la cabina minutos después, con pasos firmes y rápidos por el estrecho pasillo. Su rostro estaba tenso por una furia contenida, de esas que arden más al no tener un lugar seguro donde aterrizar. La reprimenda del capitán aún lo aferraba, pero en lugar de desinflar su arrogancia, la había afilado hasta convertirla en una cuchilla. Se detuvo bruscamente junto a la fila de Desmond y Malik, con una postura rígida y teatral, como si quisiera que todos los pasajeros lo vieran. Con la voz lo suficientemente alta como para captar la atención de la cabina, anunció: «Parece que se están difundiendo falsas acusaciones contra mí. Rumores peligrosos sin fundamento». Sus palabras tenían un matiz amargo, y el tono dejaba claro que no se dirigía solo a Desmond, sino a todos los que escuchaban. Los pasajeros se agitaron, las cabezas giraron, el murmullo de las conversaciones privadas se desvaneció en el silencio. La mirada de Gregory se detuvo en Desmond con franco desprecio, luego se deslizó hacia Malik, quien se encogió instintivamente contra el costado de su padre. Con una mueca de desprecio, Gregory añadió: «Por lo que he oído, las heridas del chico podrían no ser lo que parecen. Los accidentes domésticos a veces dejan marcas, ¿no? O quizás un contratiempo parental». Su sugerencia flotaba en el aire como veneno, calculada para convertir la compasión en duda. Se oyeron jadeos en las filas cercanas. Un hombre con traje murmuró: «Es indignante», mientras una mujer, aferrada a su bolso, negaba con la cabeza con incredulidad. El ambiente se enrareció. La línea entre la verdad y la manipulación se trazó a la vista de todos. Desmond apretó la mandíbula, respirando con firmeza pero agitadamente, y su ira crecía como una marea que se negaba a romper. Lentamente, se levantó del asiento, con la voz serena pero con la fuerza del acero. «No me insultarás ni a mí ni a mi hijo», dijo con firmeza, con la mirada fija en Gregory. «Apártate». Gregory se inclinó, bajando la voz aunque su expresión seguía siendo cruelmente segura. «No puedes controlar cómo te ven los demás.
Las palabras se propagan más rápido que la verdad, susurró, con los labios curvados hacia arriba en una falsa sonrisa. Tenía las manos entrelazadas a la espalda, la postura de quien finge profesionalismo incluso mientras el veneno le goteaba de la lengua. Desmond no se inmutó, pero su mano se posó protectoramente sobre el hombro de Malik, afianzando a su hijo y a sí mismo al mismo tiempo. Malik, temblando, hundió la cara en el pecho de Desmond, ahogando un susurro suave y entrecortado que solo su padre pudo oír. «Quiero ir a casa». Las palabras calaron más hondo que cualquier insulto que Gregory hubiera lanzado, llenando a Desmond de tristeza y determinación. Su objetivo se agudizó en ese momento, no solo para proteger a su hijo de más daño, sino para descubrir la verdad de la crueldad calculada de Gregory, una verdad oculta tras el barniz pulido de un uniforme destinado a inspirar confianza. Mientras tanto, al final del pasillo, Jordan Mace se deslizó discretamente en la cocina. Su rostro estaba pálido. Sus ojos se movían con silenciosa urgencia al encontrar a otro miembro de la tripulación merodeando cerca de los compartimentos de almacenamiento. En voz baja, Jordan habló rápidamente, relatando lo que había visto, con palabras cargadas de inquietud pero también de determinación. Sabía la verdad. Había presenciado lo suficiente como para reconocer que Gregory estaba distorsionando la realidad. Sin embargo, el miedo lo agarraba. Miedo a las represalias de un colega de mayor rango. Miedo a la tendencia de la compañía a proteger las apariencias por encima de las personas. Aún así, algo en su conciencia se negaba a dejar que el silencio triunfara. De vuelta en la cabina, Desmond se irguió, con una presencia firme aunque su interior se revolvía de rabia. No se dirigió solo a Gregory, sino a todo el avión. «Mi hijo se quemó por negligencia. Todos pueden ver su dolor. No dejen que las mentiras los distraigan de la verdad». Sus palabras resonaron, provocando murmullos de aprobación entre los pasajeros que habían presenciado el incidente anterior. Algunos asintieron, un hombre apretando más fuerte su teléfono como si estuviera listo para reproducir la grabación que había capturado si surgiera la necesidad. La sonrisa burlona de Gregory vaciló por primera vez, pero la disimuló rápidamente con una burla. «¿Crees que la compasión de los desconocidos te salvará?» Swing, con la voz lo suficientemente baja para evitar que el capitán la oyera, pero lo suficientemente aguda para que Desmond lo oyera. «Las aerolíneas saben cómo enterrar las quejas. La gente olvida. La verdad no importa cuando yo controlo la historia». Una ironía dramática pesaba en el ambiente de la cabina. Gregory creía que estaba ganando, que su manipulación estaba sembrando dudas y aislando a Desmond. Pero en realidad, los aliados se reunían en silencio. Los pasajeros sostenían grabaciones, los susurros viajaban entre filas, y Jordan se preparaba para correr un riesgo que podría inclinar la balanza. Desmond, aunque aparentemente tranquilo, sentía la tormenta que se alzaba a su alrededor. Sabía que no se trataba solo de un choque de ánimos, sino de una batalla de narrativas, una que decidiría si el sufrimiento de su hijo sería ignorado o recordado. Los sollozos silenciosos de Malik se aferraban a su camisa. Cada temblor del cuerpo del niño le recordaba lo que estaba en juego. Las quemaduras en su mejilla no eran solo heridas superficiales. Eran cicatrices que esperaban ser reescritas como vergüenza o justicia. La mano de Desmond se cerró en un puño a su lado, con una determinación inquebrantable. Miró una vez más a Gregory, quien permanecía con su falsa compostura y palabras envenenadas, y comprendió que exponerlo requeriría no solo fuerza, sino también paciencia. La cabaña parecía contener la respiración, el conflicto latente bajo la superficie. Cada mirada, cada susurro, cada alianza tácita se dirigía hacia un punto de inflexión inevitable. Desmond apretó su abrazo sobre Malik, susurrando suavemente: «Estás a salvo, te lo prometo». El agarre del chico se aflojó ligeramente, aunque el miedo aún persistía en sus grandes ojos oscuros. Y mientras Gregory se enderezaba, preparándose para alejarse como si hubiera ganado el intercambio, el pensamiento de Desmond ardía con claridad. Esto no había terminado. La verdad estaba reuniendo a sus testigos, esperando el momento oportuno para atacar. A veces el mal lleva una sonrisa forjada con mentiras. La mano de Gregory se adelantó, buscando el teléfono del pasajero de la fila 12, con una brusquedad que sobresaltó a los que estaban cerca. «Este dispositivo es ahora una prueba.
declaró con un tono frío y autoritario, invocando normas de seguridad como si las palabras le dieran autoridad. El hombre que sostenía el teléfono retrocedió, apretándolo contra su pecho, con los ojos abiertos y desafiantes. Los pasajeros que lo rodeaban se agitaron alarmados, sus voces alzándose en protesta como una repentina oleada de turbulencia. ¡No! ¡No puede soportar eso!, gritó un hombre desde el otro lado del pasillo, con la voz tan alta que resonó por toda la cabina. Otro pasajero se inclinó hacia el pasillo, con los brazos cruzados y el rostro enrojecido por la indignación. «Todos vimos lo que hizo», añadió con firmeza, clavando la mirada en Gregory con una certeza inquebrantable. El aire, cargado momentos antes con susurros e inquietud, ahora vibraba con una resistencia manifiesta. La compostura de Gregory flaqueó. Su mirada se movía nerviosamente de un rostro a otro y su confianza se desvanecía al darse cuenta de que no tenía el control total. Sus dedos temblaban a los costados. La misma mano que momentos antes se había extendido con tanta audacia, ahora se cerraba en un puño que no se atrevía a blandir. Una gota de sudor se le pegaba a la sien bajo las luces de la cabina, pero la disimuló rápidamente, forzando a sus labios a esbozar una leve sonrisa contenida. Su mirada se deslizó bruscamente hacia Desmond, estrechándose como una espada desenvainada a escondidas. Inclinándose lo suficiente para que solo un hombre lo oyera, murmuró: «Te arrepentirás de montar una escena». Su voz era baja, firme, pero cargada de veneno, de esos que no necesitan volumen para infundir terror. Los hombros de Desmond se tensaron al oír esas palabras, aunque su mirada permaneció firme. No le daría a Gregory la satisfacción de una reacción, pero por dentro su pecho ardía con furia contenida. Los pasajeros intercambiaron miradas percibiendo el peligro subyacente en el tono de Gregory, aunque no todos habían oído las palabras exactas. La ironía dramática se agudizó. La indignación fortaleció a Desmond, pero solo él comprendió la silenciosa amenaza que prometía más. Apretó el agarre de Malik, quien estaba sentado a su lado, con los deditos aferrándose a la camisa de su padre, como si se anclara a un lugar seguro. Desmond susurró palabras tranquilizadoras al oído de su hijo, con voz serena, aunque en su interior sentía el peso creciente de la batalla. El intercomunicador crepitó de repente, cortando el aire tenso. La voz del capitán llenó la cabina, profunda y autoritaria. «Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma. Las autoridades estarán esperando a este vuelo al aterrizar para atender una grave queja de un pasajero». El anuncio silenció los susurros por un momento, atrayendo todas las miradas hacia adelante. Algunos pasajeros exhalaron aliviados, mientras que otros intercambiaron gestos de asentimiento, comprendiendo que lo que habían presenciado no sería fácil de ignorar. Gregory, sin embargo, se tensó al oír esas palabras. Su sonrisa, tenue pero deliberada, regresó como una máscara ajustada. Enderezó los hombros, ajustándose el uniforme con un movimiento de muñeca, como si nada lo inquietara. Sin embargo, tras la máscara, sus ojos brillaban con algo peligroso, como si el anuncio del capitán no lo hubiera debilitado, sino que le recordara las cartas ocultas que aún conservaba. Sin que Desmond lo supiera, esas cartas se encontraban en los mismísimos pasillos de la dirección de Skyridge. Gregory tenía aliados, supervisores y administradores que lo habían protegido durante mucho tiempo, enterrando quejas, silenciando susurros y tergiversando verdades hasta hacerlas desaparecer. Sabía que su influencia caería a su favor una vez que el avión tocara tierra, y ese conocimiento alimentaba su sonrisa incluso mientras los pasajeros lo miraban con desprecio. Desmond lo presentía, aunque aún no podía ver todo el alcance del escudo de Gregory. Sus instintos latían con advertencia. La batalla era más grande que la cabina, más grande que este vuelo. Lo que empezó con cera y crueldad no terminaría en la pista. Miró a Malik, cuyo pequeño cuerpo temblaba bajo la fina manta del avión, y lo abrazó con más fuerza. Sus pensamientos se endurecieron en promesa, una promesa férrea de que la verdad no se desvanecería bajo mentiras pulidas. La cabina se sumió en un silencio incómodo mientras el avión seguía adelante. El zumbido de los motores era ahora más fuerte de lo que cualquier voz se atrevía a emitir. Todas las miradas oscilaban entre Gregory y Desmond, entre la sonrisa burlona del villano y la tranquila determinación del padre, esperando la siguiente chispa en un fuego que ya ardía demasiado. Sin embargo, Desmond permanecía inmóvil,
como una roca contra la tormenta, con Malik agarrado con firmeza. Cuando las sombras se alargan, revelan la forma de algo más grande. Mientras el avión iniciaba su descenso constante, la cabina se estremeció con un leve crujido mecánico, y el tren de aterrizaje se desplegó bajo ellos. La atmósfera estaba cargada de inquietud, una corriente invisible que parecía apretarse alrededor de los hombros de cada pasajero. Gregory Vail se movió lentamente por el pasillo. Su postura se suavizó repentinamente. Su expresión se transformó en una máscara de cortesía forzada. Se detuvo en la fila de Desmond Rowan, donde Malik estaba sentado pegado al costado de su padre, vendado y tembloroso. La voz de Gregory se deslizó como aceite, suave pero falsa. «Señor», comenzó, con un tono cuidadosamente medido, «sobre el desafortunado accidente de antes, me gustaría ayudar personalmente a presentar un informe de incidentes por las quemaduras de su hijo. Esto garantizará la documentación correcta una vez que aterricemos». Sus palabras tenían la cadencia de la profesionalidad, pero sus ojos delataban la verdad. Fríos y sin pestañear, revelaban el mismo desprecio que había impulsado cada acción anterior. Desmond sostuvo esa mirada con firme calma, aunque apretó la mandíbula mientras rodeaba a Malik con el brazo para protegerlo. Podía oír la leve respiración áspera de su hijo, podía sentir su pequeña mano temblando en la suya. «No», dijo Desmond con firmeza, con la voz tranquila pero cargada de convicción. «Mi hijo recibirá atención médica de profesionales independientes, no de un informe que escribes para protegerte». La sonrisa cortés de Gregory se estremeció, vacilando un instante antes de que su mandíbula se apretara con frustración. Un murmullo de susurro se extendió entre los pasajeros cercanos, sus murmullos cargados de solidaridad. Varios se inclinaron hacia adelante, con voces claras y resueltas. «Testificaremos», declaró un hombre, levantando la mano ligeramente como si se comprometiera ante un tribunal. «Lo vi todo», añadió otro, con la voz afilada por la indignación. La mirada de Gregory recorrió la cabina. Su fachada se quebró al darse cuenta de que Desmond ya no estaba aislado. Los pasajeros, antes silenciosos, antes reticentes a intervenir, ahora se estaban convirtiendo en aliados. Desmond percibía que la situación cambiaba, pero también sabía que no debía confiar en las apariencias. La expresión en el rostro de Gregory no era de derrota, sino de cálculo. Con un movimiento lento y deliberado, Gregory inclinó la cabeza hacia la cocina. Su mano rozó el costado de su uniforme, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para llamar la atención de otro miembro de la tripulación que acechaba cerca de la cortina. El miembro de la tripulación asintió brevemente, tan sutil que la mayoría lo pasaría por alto. Desmond captó el destello de movimiento con el rabillo del ojo, y una punzada de instinto le dijo que esto no había terminado. Esa única señal fue como el estallido de una cerilla en una habitación oscura, pequeña, pero insinuando el fuego que se avecinaba. Malik se removió contra su padre, con la voz débil y temblorosa. «Ahora tiene miedo», susurró el niño, con la mirada fija en Gregory como si percibiera el temblor bajo la falsa compostura del hombre. Sus palabras fueron tranquilas, pero cargadas de una carga inesperada. Desmond sintió una oleada de orgullo y tristeza ante la percepción de su hijo. Gregory se acercó más, bajando la voz, desvaneciendo el barniz de compasión. «Piénselo bien, señor Rowan. Estos asuntos pueden resolverse con discreción, con la dignidad intacta». Su tono, aunque bajo, latía con una amenaza velada. Desmond no se inmutó. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. Comprendía el peligro en las palabras de Gregory, el presagio de batallas que se extendían mucho más allá de los confines de esta cabina. Aún así, sabía que ceder ahora significaría renunciar no solo a la dignidad de su hijo, sino también a la verdad misma. Habló con serena firmeza. La dignidad no se construye con silencio. Los pasajeros a su alrededor se agitaron de nuevo, sus susurros crecieron como una marea. La máscara de Gregory se rompió por completo, y por un instante fugaz, sus labios se apretaron en una fina línea de puro veneno. Pero no atacó. En cambio se enderezó, ajustándose el uniforme, con la mirada fría y calculadora. La cabina vibró con el zumbido del descenso. Los compartimentos superiores vibraron levemente,
y el tenue chirrido del sistema hidráulico llenó el aire a medida que se acercaba la pista. Afuera, los rayos de luz de la ciudad se filtraban por las pequeñas ventanas, tiñendo el interior de fugaces franjas doradas y plateadas. Sin embargo, dentro del avión, la tensión era más intensa que nunca, oprimiendo cada respiración. La mente de Desmond era un torbellino de pensamientos. Ira por la crueldad de Gregory, miedo por lo que se avecinaba, pero también la determinación de que la justicia no quedara sepultada bajo sonrisas corporativas y amenazas susurradas. Miró a Malik, cuyo pequeño cuerpo temblaba contra él, pero en cuyos ojos, aunque vidriosos por el dolor, aún se reflejaba una frágil chispa de desafío. El chico había visto lo suficiente para comprender que su lucha no había terminado. El tren de aterrizaje se atascó con un último golpe metálico y las ruedas pronto chirriaron contra la pista, sacudiendo a los pasajeros en sus asientos. El alivio debería haber llegado con ese momento, la certeza de que la tierra estaba de nuevo bajo sus pies. Sin embargo, la atmósfera permanecía tensa, como si el peligro mismo se hubiera abrochado el cinturón para el aterrizaje. Gregory se quedó en el pasillo un último segundo, rozando su uniforme una vez más, con una leve sonrisa burlona dibujando en sus labios antes de darse la vuelta. No era la expresión de un hombre derrotado, sino la de alguien que ya estaba planeando su siguiente movimiento. Desmond apretó a Malik con más fuerza, con el corazón latiendo con fuerza al saber que la seguridad aún estaba fuera de su alcance. El chico se aferró a él, susurrando suavemente: «Esto no ha terminado, ¿verdad?». Desmond bajó la mirada, rozando suavemente el cabello de Malik con la mano, incapaz de prometerle un consuelo que no sentía. El crujido del tren de aterrizaje resonó en sus oídos como el preludio de otra tormenta. Las luces de la cabina parpadearon levemente mientras el avión se detenía, y el aire se sentía denso, más caliente que antes, como el humo que persiste después de que un incendio se hubiera sofocado pero no extinguido. Cada rostro en la cabina transmitía la misma conciencia tácita de que esto era solo el principio. A veces aterrizar no significa seguridad, significa que comienza la verdadera lucha. Intentó dejar cicatrices en un chico negro con crueldad. El silencio seguro lo protegería. Si crees que todo abuso debe responder, suscríbete, la justicia empieza aquí. El avión rodó hasta detenerse, sus ruedas rechinando contra la pista con un temblor metálico mientras la cabina se llenaba del zumbido constante de los motores enfriándose. Luces rojas y azules parpadeaban a través de las ventanas ovaladas, bañando los rostros ansiosos de los pasajeros con destellos de urgencia. El aire era denso, cargado de anticipación. Cada tos y cada arrastrar de pies se amplificaba en el tenso silencio. Entonces se abrió la puerta y 2 agentes de seguridad del aeropuerto subieron a bordo. Sus zapatos lustrados resonaban contra el suelo. Sus expresiones eran severas, pero sus ojos delataban vacilación, como si ya presentieran que se estaban adentrando en una historia con demasiadas versiones por contar. Gregory Vail no perdió el tiempo. Avanzó con calculada rapidez, bloqueando el pasillo con su alta figura, y su voz se alzó por encima de los nerviosos murmullos. «Oficiales, gracias a Dios que están aquí», dijo con un tono ensayado, pulido, casi teatral. Señaló con un dedo rígido a Desmond y Malik, con el labio curvado en una fingida frustración. El chico estuvo inquieto todo el vuelo, hubo un accidente durante el servicio, y su padre ha decidido exagerar lo sucedido para ganarse la compasión. La voz de Gregory tenía el peso de la autoridad. Sus palabras fluían con la confianza de un hombre acostumbrado a que le creyeran. Por un fugaz instante, los oficiales dudaron, frunciendo el ceño, como si la pulcritud de su explicación encajara demasiado bien con sus expectativas de orden. Desmond Rowan sintió una opresión en el pecho, pero su calma permaneció inalterada. Se levantó lentamente, con cuidado de no empujar a Malik, quien se aferraba a su manga con los ojos abiertos y temerosos. Su voz, aunque firme, tenía una firmeza que atravesó la cabina como el acero. «Esa no es la verdad», dijo, con la mirada fija en los oficiales. Movió la mano con cautela, sacando el teléfono del pasajero de la fila de atrás. Lo levantó en alto, la pantalla brillando bajo las tenues luces de la cabina. «Esta es la verdad». La grabación cobró vida,
La imagen temblorosa mostraba a Gregory inclinando la vela con deliberada precisión, mientras la cera se derramaba en un arco cruel sobre el brazo y la mejilla de Malik. El grito del chico atravesó los altavoces, crudo e innegable. Se oyeron jadeos en la cabina, un coro de incredulidad e ira. Las cabezas se volvieron bruscamente hacia Gregory, entrecerrando los ojos con un juicio que ningún argumento podía disipar. Uno de los oficiales se inclinó hacia adelante, con el rostro rígido, mientras que el otro se removió incómodo, visiblemente inquieto. Los pasajeros estallaron en murmullos, sus susurros como ondas que se extendían por el silencio. Lo hizo a propósito. Yo también lo vi. Pobre chico. Las palabras se arremolinaron en torno a Gregory como cadenas, tirando de la autoridad a la que intentaba aferrarse con tanta desesperación. Jordan Mace salió entonces de la cocina, con las manos temblorosas mientras agarraba una toalla de servicio. Su voz tembló, pero la valentía en ella era inconfundible. «Es cierto», dijo, mirando nerviosamente a Gregory antes de volver a mirar a los oficiales. «Lo vi hacerlo. El chico nunca se abalanzó, nunca se estiró. Gregory volcó la cera él mismo. Tenía el rostro pálido, los labios secos, pero sus palabras resonaron con el peso de la conciencia finalmente liberado. La expresión de Gregory flaqueó. Su sonrisa segura se transformó en algo rígido y pálido. Por un instante, sus ojos recorrieron la cabina, buscando aliados, pero ninguno le sostuvo la mirada. Los pasajeros le devolvieron la mirada con furia, con los teléfonos aún en alto, y su silencio, un veredicto más fuerte que las palabras. Entreabrió los labios, pero no encontró excusa. Solo se le escapó un susurro, venenoso y bajo. «Esto no ha terminado». Los oficiales intercambiaron miradas. El más alto sacó un bloc de notas del bolsillo mientras el otro le hacía un gesto a Gregory para que se apartara. El otrora dominante auxiliar de vuelo obedeció con movimientos rígidos, pero con la mandíbula apretada. El fuego frío en sus ojos prometía que la lucha estaba lejos de terminar. La ironía dramática persistía en su mente. Desmond sabía que este momento no era una victoria, sino el inicio de una batalla más profunda, una en la que la verdad se vería desafiada por influencias y conexiones ocultas en elegantes oficinas mucho más allá del avión. Desmond bajó el teléfono. La mano le temblaba ahora que el momento había pasado. Malik tiró de su manga. Su vocecita se abrió paso entre la tormenta de murmullos. ¿Por qué me odiaba?, preguntó con los ojos abiertos por la confusión y el dolor. La inocencia de la pregunta pesaba más que cualquier acusación. Desmond se arrodilló a su lado, con la garganta apretada por emociones que no podía expresar con palabras. Presionó suavemente una mano contra la espalda de su hijo, sin apartar la mirada de la pálida figura de Gregory al frente de la cabina. Su respuesta no llegó con fuerza, sino con una convicción inquebrantable. Cada palabra cargaba con el peso de una promesa. La verdad, aunque pesada, nunca puede silenciarse. El caos no terminó con la bajada de Gregory del avión. El aire dentro de la terminal se sentía más denso que el aire reciclado de la cabina, lleno de susurros de los pasajeros que habían seguido el drama hasta la puerta de embarque. Desmond cargó a Malik en brazos mientras los conducían a una pequeña sala de espera escondida tras una puerta de cristal esmerilado. El niño gimió contra el hombro de su padre, con la piel en carne viva donde se había adherido la cera caliente. Las quemaduras brillaban rojas bajo las intensas luces fluorescentes. El olor estéril del desinfectante se mezclaba con el tenue zumbido de un viejo sistema de ventilación, creando una atmósfera que parecía menos un refugio y más una cámara de interrogatorio. Un joven médico entró rápidamente, con su uniforme de la marina arrugado y los ojos abiertos de par en par, al ver la mejilla ampollada de Malik. Bajó su equipo sobre la mesa con precisión experta y dijo con suavidad: «Primero vendémoslo, se pondrá bien». Sus manos se movieron rápidamente, desenrollando la gasa y presionando una compresa fría contra la piel de Malik. El niño hizo una mueca, apretando aún más la manga de su padre, mientras Desmond acariciaba el cabello de su hijo, susurrando palabras tranquilas para tranquilizarlo. Sin embargo, tras su tono tranquilo, su corazón latía con fuerza como un puño contra una puerta. Mientras el médico trabajaba, la mente de Desmond repasaba las últimas palabras burlonas de Gregory. «Te arrepentirás de montar una escena».
La amenaza flotaba como humo en sus pensamientos. Intentó concentrarse en Malik. Intentó respirar al ritmo de la respiración entrecortada de su hijo, pero la inquietud arañó los límites de su calma. Sabía que la crueldad no terminaba con la escolta de un hombre, sino que se extendía, oculta en sistemas que enseñaban a hombres como Gregory a creerse intocables. La puerta se abrió de nuevo con un chirrido. Un hombre alto con un traje gris a medida entró. Sus zapatos lustrados repiqueteaban contra el suelo de baldosas. Su presencia llenó la habitación no de calidez, sino de una autoridad inquietante. Se presentó con suavidad. Leonard Crail, enlace corporativo de Skyridge. Su voz transmitía la firme confianza de alguien acostumbrado a controlar las narrativas antes de que se hicieran públicas. Su expresión era comprensiva en la superficie, con el ceño ligeramente fruncido, pero sus ojos no transmitían dulzura, solo cálculo. Entiendo que hubo un incidente desafortunado en su vuelo, comenzó Leonard, juntando las manos como si fuera un asunto rutinario. Quiero asegurarle que Skyridge se toma estas cosas muy en serio. Desmond lo miró, con un instinto protector que le invadía el pecho. Mi hijo se quemó, dijo con voz serena, aunque con la mandíbula apretada. No fue un accidente. Seguro que ya vio las imágenes. Gregory Vale le echó esa cera encima a propósito. Leonard ladeó la cabeza, como si escuchara con atención, y luego exhaló suavemente. Lo que ocurrió es lamentable, por supuesto, pero los malentendidos en entornos de alto estrés pueden parecer peores de lo que son. Lo importante es que Malik está recibiendo atención, señaló al médico, cuyas manos se quedaron quietas, incómodas, atrapadas en la tensión entre ellas. ¿Malentendido?, repitió Desmond con la voz más afilada. Se inclinó hacia adelante, sin que su tono se quebrara. Gritó: «¡Está herido!». Ese hombre se burló de nosotros antes de hacerlo, y luego intentó ocultarlo. No te quedes aquí diciendo que eso es un malentendido. Por un instante, la máscara de Leonard se desvaneció. Una leve mueca en su sonrisa delató irritación, pero luego la suavizó con elegancia corporativa, bajando el tono a algo que casi parecía amabilidad. Señor Rowan, veo que es un hombre orgulloso que busca justicia. Eso es admirable, pero permítame ser sincero con usted. Se acercó más, bajando la voz para que solo Desmond pudiera oír. Incidentes como estos se resuelven mejor discretamente. Los casos públicos se complican. El nombre de su hijo aparece en los titulares. Su propia reputación será arrastrada por el barro por abogados a los que no les importa la verdad. Lo que le ofrezco es la oportunidad de proteger a su hijo de esa fealdad. Sacó un sobre delgado de su bolsillo interior y lo colocó sobre la mesa. El peso de su contenido era evidente incluso antes de que Desmond lo tocara. Malik se removió incómodo en la silla, con su pequeña mano aún agarrada a la manga de su padre, como si percibiera la tensión. Desmond miró el sobre y luego alzó lentamente la vista hacia Leonard. «Quiere que venda el dolor de mi hijo por la comodidad de su empresa». Su voz era tranquila, pero la firmeza que subyacía en ella era inconfundible. La sonrisa de Leonard se diluyó. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa. «Le ofrezco una compensación, suficiente para asegurar que su hijo tenga lo que necesita. Atención médica, estabilidad financiera. Estas cosas no son triviales». Su tono refinado se agudizó ligeramente, y la advertencia que subyacía en sus palabras se hizo evidente. Si esto va más allá, estará luchando no solo contra un hombre, sino contra toda una institución. Y las instituciones, señor Rowan, no son fáciles de vencer. El médico apartó la mirada, ocupado con su equipo, aunque la inquietud en su rostro delataba que él también había percibido la amenaza oculta en esas palabras. Desmond se inclinó y tocó la mano de Malik, aferrándose a los dedos temblorosos de su hijo. Su decisión ya se estaba formando, no por orgullo, sino por la silenciosa convicción de que el sufrimiento de Malik debía significar algo más que silencio. Empujó el sobre de vuelta sobre la mesa. El papel se deslizó lentamente, un sonido que cortó el pesado silencio como una cuchilla. «No quiero tu dinero», dijo Desmond con firmeza, sosteniendo la mirada de Leonard con una determinación inquebrantable. «Quiero responsabilidad. Quiero asegurarme de que ningún otro niño, ninguna otra familia, pase por esto. Mi hijo no será silenciado». Por primera vez,
La máscara de confianza de Leonard se quebró. Entrecerró los ojos, los labios apretados en una fina línea. Recogió el sobre de nuevo en su traje, enderezándose como si se ajustara a una armadura. «Muy bien», dijo con suavidad, pero su voz ahora era más fría, desprovista de su anterior compasión. «Puede que ese camino te resulte mucho más difícil de lo que esperas. Pero si esa es tu elección». Hizo un pequeño gesto de asentimiento y se dio la vuelta para marcharse. La mirada de Desmond lo siguió hasta la puerta, con el pecho oprimido por el miedo y la determinación. Sabía que Leonard no fanfarroneaba. Habría obstáculos, poderosos, esperando justo más allá de esa habitación. La arrogancia de Gregory no había nacido en el aislamiento. Había sido alimentada, defendida y envalentonada por hombres como Leonard y el sistema que representaban. Malik susurró débilmente, su voz rompiendo el pesado silencio. «Papá, ¿estaremos bien?» Desmond lo atrajo hacia sí, presionando una mano firme contra su espalda. Su respuesta no llegó con la seguridad de un hombre que conoce el camino, sino con la convicción de un padre que se niega a doblegarse. «Lo haremos, Malik, porque no nos detendremos». Sin que Desmond lo supiera, otra sombra ya se movía tras los muros de Skyridge. Gregory, amargado y desesperado, ya había contactado a alguien superior, alguien cuya influencia se extendía mucho más allá de esa habitación. El camino que le esperaba no solo sería difícil, sería peligroso. Cuando una puerta se cierra, a veces revela los muros construidos para ocultar la verdad. Desmond salió del aeropuerto con Malik en brazos, el cuerpo del niño pesado por el efecto adormecedor de la medicación. El pequeño cuerpo de su hijo apretado contra su pecho, su respiración irregular y frágil, cada inhalación como un recordatorio de la crueldad que acababan de sufrir. Las puertas de la terminal se abrieron y el aire fresco de la noche rozó el rostro de Desmond. El mundo exterior lo esperaba. Periodistas, pasajeros con sus teléfonos en alto y flashes de cámaras que atravesaban la oscuridad como relámpagos. Voces gritaban su nombre, preguntas se desbordaban en el aire. «¿Qué pasó a bordo, señor? ¿Es cierto que un miembro de la tripulación atacó a su hijo?» Pero Desmond apretó la mandíbula. Siguió caminando. Su silencio era deliberado. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento podría ser tergiversada, transformada en palabras que servirían a la historia de alguien más, no a la suya. La multitud se apiñaba, las lentes brillando de hambre. Un joven reportero se le adelantó rápidamente, con el micrófono al frente, pero Desmond le colocó a Malik más arriba en el hombro. Su expresión era una máscara de silencioso desafío. El niño se movió débilmente, susurrando, «¿Por qué pasó, papá?» Su voz era suave, arrastrada por el cansancio, pero atravesó el caos como una cuchilla. Desmond sintió una opresión en el pecho. No tenía una respuesta que no aplastara aún más al niño, así que presionó sus labios contra la sien de Malik y solo susurró, «Descansa, hijo. Me aseguraré de que nadie olvide lo que pasó». Para cuando llegaron al coche, el ruido de la prensa se había desvanecido, aunque su eco permanecía en la cabeza de Desmond. El viaje a casa fue silencioso. Las luces de la ciudad se extendían más allá de la ventana en franjas borrosas. Sus pensamientos se agitaban inquietos. Las quemaduras en la mejilla de Malik, la cruel sonrisa de Gregory y la escalofriante comprensión de que, incluso mientras su hijo gritaba, la aerolínea había intentado proteger al responsable. La rabia ardía bajo la calma exterior de Desmond, pero por encima de todo había determinación. No podía dejar que el peso de esta injusticia se hundiera en la oscuridad, como tantos otros. Esa noche, su modesto hogar estaba en penumbra y silencioso, cada sonido amplificado por la quietud. Desmond se sentó junto a la cama de Malik, observando cómo el niño se revolvía inquieto en su sueño. Un leve gemido escapó de los labios del niño. Su brazo se crispó contra las vendas que cubrían sus quemaduras. Desmond se inclinó más cerca, apartando mechones de cabello cortados irregularmente por la enfermera para limpiar las zonas quemadas. Malik murmuró de nuevo, semiconsciente, «Me duele, papá. ¿Por qué a mí?» Las palabras impactaron a Desmond con más fuerza que cualquier golpe que hubiera recibido. Le temblaban las manos mientras alisaba la manta sobre Malik, forzando la firmeza en su voz al responder. «No eres tú, hijo. Es la crueldad de un hombre que pensó que nadie lo detendría. Pero lo detendremos. Te lo prometo».
Más tarde, la televisión parpadeó con noticias de última hora. El incidente ya se había difundido, alimentado por las grabaciones que los pasajeros habían filtrado en línea. Una presentadora de noticias repasó el comunicado de la aerolínea, calificando el asunto de trágico malentendido, con un tono casi ensayado. Desmond entrecerró los ojos y apretó los puños contra el reposabrazos del sillón. Las palabras eran como veneno, un malentendido, como si la piel ampollada de Malik fuera fruto de la casualidad, como si la mueca de desprecio de Gregory no hubiera sido deliberada. Lo que más le dolió fue la revelación, perfectamente encajada al final del informe. Gregory no había sido suspendido, ni siquiera destituido. Había sido reasignado a tareas administrativas, protegido, escudado. La comprensión golpeó con fuerza en el pecho de Desmond. Skyridge no tenía intención de responsabilizarlo. Desmond se levantó bruscamente, paseando de un lado a otro por la estrecha sala de estar. Las sombras se extendían por las paredes, proyectadas por la luz parpadeante del televisor. Casi podía ver el rostro de Gregory en ellos, la arrogancia grabada en cada mueca. Sus pensamientos se llenaban de preguntas. ¿Cuántas veces habían encubierto a este hombre antes? ¿Cuántas familias se habían visto obligadas a guardar silencio por las mismas mentiras refinadas? Se giró hacia la puerta del dormitorio donde dormía Malik. El niño se movió, con voz frágil, llamándolo en sueños. Desmond se detuvo, apretando la mano contra el marco de la puerta. Juró en silencio que, por muy poderoso que fuera Skyridge, por mucho que enterraran la verdad con tanto cuidado, no dejaría que el dolor de su hijo se desvaneciera en las sombras corporativas. La noche se hizo más profunda, silenciosa a salvo por el zumbido del refrigerador y el ocasional bocinazo de una calle lejana. Desmond se sentó de nuevo a la mesa mirando su teléfono. Le dolía el cuerpo de agotamiento, pero su mente se negaba a descansar. Revisó los mensajes de los pasajeros que habían prometido apoyarlo. Cada palabra de aliento era un recordatorio de que la lucha era más grande que su hogar. Colgó el teléfono, apretando las palmas de las manos, cuando de repente volvió a vibrar un número desconocido. Dudó un momento, pero contestó. Una voz se deslizó por la línea, baja y deliberada. «¿Si valoras a tu hijo?», advirtió. «Deja esto». Por un instante, Desmond no pudo hablar. Se quedó sin aliento. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del teléfono. La persona que llamaba no esperó respuesta. La línea se cortó, dejando tras sí un silencio más amenazador que cualquier amenaza a gritos. Miró la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza, el peso del mensaje asentándose como hielo en su pecho. Ya lo estaban observando, llegando a su hogar, su santuario. La batalla para la que se había preparado no era solo contra un hombre. Era contra un sistema que prosperaba con el miedo y el silencio. Desmond se giró hacia la habitación de Malik una vez más, con el rostro endurecido por la determinación. Su hijo se removió bajo las sábanas, murmurando en sueños, apretando la mano como si luchara contra algo invisible. Desmond se acercó, rozando suavemente la frente del chico con la mano y susurró: «No ganarán, esta vez no». Y aunque la casa permanecía en silencio, el peso del enemigo invisible se cernía sobre él desde cada sombra, cada rincón, cada eco de los acontecimientos del día. El peligro ya no se limitaba al avión, los había seguido a casa, decidido a quebrantarles el espíritu. Sin embargo, la determinación de Desmond no hacía más que crecer. No se doblegaría, no se doblegaría. En el silencio de la noche, el peligro susurraba más fuerte que la verdad. Desmond se sentó rígido en el sillón de cuero frente a Marcus Bell. El despacho del abogado estaba tenso, salvo por la lámpara del escritorio, que proyectaba largas sombras sobre los archivos apilados. El aire estaba cargado con el olor a papel y café frío. Desmond tenía la mandíbula apretada mientras reproducía la grabación telefónica para Marcus, el momento en que Gregory Bailey se inclinó sobre Malik e inclinó deliberadamente la vela. El grito del chico resonaba débilmente por el pequeño altavoz. Marcus se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en el escritorio y la mirada penetrante fija en la pantalla. No interrumpió, solo frunció el ceño aún más mientras el vídeo llegaba a su escalofriante final. Cuando se hizo el silencio, roto solo por el leve zumbido de la ventilación del edificio, Marcus dejó escapar un largo suspiro. «No es la primera vez.
dijo finalmente Marcus en voz baja, como si admitiera algo peligroso. Sus dedos tamborilearon una vez contra el escritorio, firmes y controlados. Skyridge ya se ha enfrentado a acciones como esta, reclamaciones enterradas bajo acuerdos sellados, quejas que nunca vieron la luz. He leído rumores al respecto en archivos antiguos, pero este vídeo demuestra que el patrón es innegable. Desmond apretó los puños sobre las rodillas con los nudillos pálidos. ¿Me estás diciendo que lo han estado protegiendo? Protegiendo a gente como él. Su voz transmitía incredulidad y furia, aunque se mantuvo lo suficientemente serena como para sugerir que había aprendido a ocultar sus emociones bajo capas de control. Marcus asintió lentamente. Gregory Ball no solo era tolerado, sino útil. Hombres como él suelen ser elegidos para silenciar los problemas antes de que crezcan. Intimidan, amenazan, y cuando alguien se resiste, la compañía lo protege. Es un ciclo. Entrecerró los ojos observando a Desmond con atención. Si aceptas este caso, debes entender que no se tratará solo de lo que pasó en ese avión. Se centrará en ti. Pondrán la mira en tu carácter, tu pasado, tu reputación, en todo. Las palabras resonaron en la habitación. Desmond miró hacia la puerta como si esperara que alguien irrumpiera. Luego volvió a mirar a Marcus. No me importa lo que me hagan. Quemaron a mi hijo. Permitieron que pasara. Si han silenciado a otros, con más razón no puedo parar. Su voz tembló, pero no era debilidad. Era el sonido de una determinación que se consolidaba. Marcus se recostó, juntando las manos. Entonces nos preparamos. Presentamos la demanda inmediatamente. Pero prepárate, el contraataque llegará más rápido de lo que esperas. La advertencia se cumplió en cuestión de días. Los rumores surgieron en línea, agudos y precisos, como si los hubieran redactado profesionales. Aparecieron artículos en pequeños foros y luego se extendieron afirmaciones de que Desmond era inestable, que una vez había reaccionado violentamente en el trabajo, que era un padre difícil que inventaba historias para llamar la atención. Las mentiras se multiplicaron como la maleza, cada una diseñada para sembrar dudas antes de que el caso llegara siquiera a los tribunales. Una noche, Desmond estaba sentado a la mesa de la cocina, revisando titulares en su teléfono mientras Malik dormía intranquilo en la habitación contigua. Se le revolvía el estómago con cada acusación, pero se obligó a respirar, a recordar las palabras de Marcus. En la escuela, Malik sintió el aguijón de la campaña. Los susurros lo seguían por los pasillos. Un compañero murmuró que su padre estaba loco. Otro sugirió que Malik se había inventado todo lo de la quemadura. El chico llegó a casa una tarde, con las vendas aún visibles, y dejó caer la mochila con manos temblorosas. Desmond lo atrapó antes de que pudiera retirarse a su habitación. «Están mintiendo sobre nosotros, papá», susurró Malik con la voz quebrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. «Dicen que eres malo, que miento». Desmond se arrodilló para mirar a su hijo a los ojos, con la mano firme sobre su hombro. «Escúchame, las mentiras son lo que la gente usa cuando teme a la verdad. Quieren que nos rindamos, pero no lo haremos. No mientes, y nunca dejaré de luchar por ti». Su voz era fuerte, casi autoritaria, pero le dolía el pecho al ver cuánto soportaba el chico. Esa noche, Desmond se quedó junto a la ventana, mirando la tranquila calle. El vecindario parecía tranquilo, pero sintió la presión invisible de ojos invisibles. Marcus tenía razón. La crueldad había salido de la cabina del avión y se había colado en su hogar. Ahora los acechaba, transformándose en sombras de duda y susurros de calumnia. Desmond apretó la palma de la mano contra el frío cristal, susurrando para sí mismo tanto como a la noche. Creen que pueden enterrarnos, pero la verdad no permanece enterrada para siempre. Su objetivo ya no consistía en proteger a Malik de Gregory Bale. Se hizo más grande, más pesado, un peso de hierro que estaba decidido a llevar. Expondría la corrupción de la aerolínea, sacaría a la luz todos los secretos enterrados y protegería a su hijo de convertirse en una víctima olvidada más, aplastada por el silencio corporativo. El precio sería alto, pero la determinación de Desmond brillaba más que las mentiras que le lanzaban. Cuando la verdad se vuelve peligrosa, las mentiras se multiplican como sombras. El mazo golpeó con fuerza el bloque de madera y el silencio inundó la sala como una ola que se retira de la orilla.
El abogado principal de Sky Ridge se levantó. Su traje, una combinación perfecta de poder y elegancia, y su voz transmitía la seguridad de alguien acostumbrado a ganar. «Damas y caballeros del jurado», comenzó, señalando a Gregory Vail, quien estaba sentado con la espalda recta y la barbilla levantada. «Este hombre ha servido a los pasajeros con distinción durante años. Tiene un historial impecable, elogiado tanto por colegas como por pasajeros. Lo que vemos hoy aquí no es la verdad, sino una exageración, fruto del pánico y la incomprensión. Sus palabras fueron secas, deliberadas y destinadas a sembrar la duda en los corazones de todos los que escuchaban. Desmond Rowan estaba sentado a la mesa del demandante, con la mandíbula apretada y las manos apretadas contra la lisa superficie de madera. Su hijo Malik estaba sentado a su lado, con las vendas aún visibles en la mejilla y el brazo. El niño se apoyaba suavemente en su padre, su pequeño cuerpo engullido por la silla. A Desmond le dolía el corazón, no solo por las heridas que Malik había sufrido, sino por la tormenta de mentiras que se esparcía ante el jurado. Sabía que la verdad estaba de su lado, pero los abogados de Sky Ridge contaban con recursos, experiencia y arrogancia. Marcus Bell, el abogado de Desmond, se ajustó la corbata y se levantó lentamente, con movimientos tranquilos pero pausados, como quien ha luchado contra gigantes. Habló con un tono firme y firme. «¿Servicio impecable?», Component Placement preguntó, sosteniendo una carpeta llena de documentos. «¿O encubrimientos impecables?». Renía murmuró la sala mientras abría el expediente y sacaba la primera hoja. 10 denuncias previas contra el señor Bailey, todas cerradas sin investigación. 10 pasajeros, todos silenciados. 10 informes, todos desvanecidos. Dejó que las palabras se perdieran en el aire antes de mirar fijamente al jurado. ¿A eso le llamamos registro de servicio o registro de silencio? Se escucharon jadeos en la sala. Gregory se removió en su asiento. Su sonrisa burlona se desvaneció por primera vez, pero su abogado intervino rápidamente, argumentando que era irrelevante. El juez, severo y cansado por el choque de voces, desestimó la orden. «Proceda, señor Bell», ordenó entrecerrando los ojos. La voz de Marcus se agudizó al llamar a su primer testigo. «Señor Jordan Mays, por favor, suba al estrado». Jordan, el joven asistente que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, se dirigió nervioso al estrado. Le temblaban ligeramente las manos al apoyarlas en la barandilla. «¿Estuvo presente en el vuelo 782?» «Srenia», preguntó Marcus. Jordan asintió, en voz baja pero clara. «Sí, vi lo que pasó. Gregory Vail no perdió el equilibrio. Inclinó la vela a propósito. Su voz se quebró, pero su mirada se mantuvo firme mientras miraba a Malik, que estaba sentado agarrando la mano de su padre. Y traje agua para enfriar las quemaduras. Sabía que no fue un accidente». La defensa se abalanzó rápidamente, intentando socavarlo. «Señor Mays, usted es un auxiliar de vuelo junior, ¿verdad? Quizás inexperto, quizás emotivo en su juicio». Pero Jordan se mantuvo firme esta vez. «Puede que sea joven, pero sé la diferencia entre un accidente y una intención. Quería hacerle daño a esa niña». Sus palabras transmitían convicción, y los murmullos se extendieron de nuevo entre el público. El juicio se intensificó cuando Marcus presentó la prueba más contundente, un denunciante. La identidad del testigo permaneció oculta tras una pantalla, con la voz alterada para protegerse. «Trabajé en la división de quejas de Sky Ridge», admitió el hombre con voz temblorosa. «Los supervisores nos ordenaron destruir los informes de incidentes relacionados con Vale. Dijeron que era para proteger la reputación de la aerolínea. Destruí al menos 5 informes con mis propias manos». Las palabras impactaron en la sala como un trueno. Se oyeron jadeos en la galería, e incluso el juez se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos contra el estrado. ¿Está diciendo que los líderes corporativos le ordenaron destruir pruebas? El juez presionó. «Sí», fue la respuesta temblorosa. La compostura de Gregory se quebró. Se removió en la silla, con la mirada fija en el aire y los labios apretados, como si contuviera maldiciones que no se atrevía a pronunciar. Su abogado intentó redireccionarlo, pero el daño ya estaba hecho. El jurado lo observaba con ojos abiertos e incrédulos. Ya no se trataba solo de una cruel azafata, sino de un sistema construido sobre el silencio y la verdad oculta. Durante un breve receso,
Malik se apoyó en el brazo de su padre. Su voz era suave, casi un susurro. ¿Estamos ganando? Desmond se giró encontrando la mirada insegura de su hijo. Quería tranquilizarlo, pero la duda persistía en su pecho. Sky Ridge era inmenso, con capas de defensa más gruesas que el acero. Sin embargo, se negó a que Malik viera su miedo. Puso una mano sobre el hombro del chico, con voz serena y firme. Sí, hijo, estamos ganando. Sus palabras eran firmes, pero en el fondo se preguntaba hasta dónde llegaría Sky Ridge para protegerse y qué les costaría a ambos. El mazo volvió a golpear, llamando al orden a la sala. El aire era más denso, cargado de expectación. La sombra de Leonard Crail se cernía sobre la mente de Desmond, el hombre que le había advertido que resolviera con discreción, cuyas palabras pulidas habían conllevado amenazas disfrazadas de consejo. Esto era más grande de lo que había creído al principio. Mientras Marcus se preparaba para llamar al siguiente testigo, el corazón de Desmond latía con fuerza, dividido entre el miedo y la determinación. Sabía que ya no se trataba solo de Malik. Se trataba de las innumerables voces silenciadas ante ellos, los informes enterrados, las quejas ignoradas, y aunque el peso amenazaba con aplastarlo, su determinación no hacía más que crecer. La sesión concluyó con el jurado visiblemente conmocionado, con expresiones marcadas por la incredulidad y la indignación. La galería bullía de susurros y los periodistas escribían frenéticamente. Mientras Desmond guiaba a Malik fuera de la sala, sus pasos se sentían pesados, pero firmes. Por primera vez, sintió que la marea cambiaba a su favor, aunque la lucha estaba lejos de terminar. En el corazón de la justicia, las batallas no se libran con los puños, sino con la verdad. Las palabras de Ellis Barn impactaron la sala como un trueno. Permaneció rígido en la silla de testigos, aferrándose a los bordes con las manos como si se apoyara en un peso invisible. Su voz, aunque baja, tenía una agudeza que rompió el silencio. Vi los correos electrónicos. Gregory se jactaba de dar lecciones a los pasajeros. Creía que humillarlos lo hacía más fuerte. La sala, que había estado bullendo momentos antes, se sumió en un silencio tan absoluto que incluso el movimiento de papeles parecía resonar. Desmond sintió el cambio al instante. La atmósfera pasó del escepticismo cauteloso a la conmoción mezclada con la indignación. Al otro lado del pasillo, la compostura de Gregory Vail se quebró. Sus labios, normalmente apretados en una sonrisa de superioridad, se crisparon como si intentara formular una respuesta sin éxito. Sus manos temblaban sobre la mesa pulida, un temblor visible incluso bajo las intensas luces del techo. Se inclinó hacia su abogado, susurrando furiosamente, con el rostro pálido. Por primera vez, Desmond vio cómo la máscara de arrogancia se transformaba en puro miedo. El juez se ajustó las gafas, con expresión sombría al inclinarse hacia adelante. «Señor Barn», dijo lentamente con el peso de sus palabras llenando la sala, «¿está diciendo a este tribunal que el señor Vale dañó intencionalmente a los pasajeros y que la gerencia tenía conocimiento de estos correos electrónicos?» Ellis tragó saliva con dificultad, su nuez subiendo y bajando como una piedra atrapada. «Sí, señoría. Esos correos electrónicos no estaban ocultos. Se distribuyeron a un pequeño grupo. Nos dijeron que los ignoráramos. Lamento haber guardado silencio antes, pero ahora no puedo». Su voz tembló, pero su convicción era firme. Cada palabra resonó con firmeza. Una exclamación colectiva recorrió la galería. Algunos espectadores susurraban furiosamente entre sí. Otros permanecieron en un silencio atónito. Desmond miró a Malik, sentado en silencio junto a Marcus Bell, el abogado que se había convertido en su ancla. Los ojos abiertos de Malik reflejaban el resplandor de las lámparas de la sala, y su mejilla cicatrizada se reflejaba en la luz. El niño miró a su padre con una mezcla de esperanza y miedo, como si presentiera tanto la victoria inminente como el peligro que aún acechaba. El juez golpeó el mazo una vez, restableciendo el orden. «Este tribunal revisará todas las denuncias selladas contra el señor Vale», declaró con un tono categórico. El anuncio causó otra conmoción en la sala. El abogado defensor de Gregory se estremeció visiblemente, hojeando apresuradamente los documentos como si de alguna manera pudieran borrar lo revelado. El propio Gregory se encorvó hacia adelante, con los dedos clavados en la mesa y el sudor perlándose en su sien. A Desmond se le encogió el pecho. El alivio se mezclaba con la cautela.
La verdad finalmente estaba derribando los muros que Skyreach había construido, pero sabía que la batalla aún no había terminado. Se acercó a Marcus y susurró: «Ya no pueden ocultarlo, no después de esto». Marcus asintió, aunque tenía la mandíbula apretada. «Hemos roto su armadura, Desmond. Pero no han terminado, intentarán comprar el silencio». Su predicción se cumplió antes de lo esperado. Esa noche, tras el receso del tribunal, un representante de la aerolínea se acercó a Desmond en privado. El traje del hombre estaba impecable, su maletín pulcro, su sonrisa cuidadosamente medida. «Señor Rowan», comenzó con un tono suave como la seda, «Skyreach está dispuesto a hacer una oferta sustancial, suficiente para cubrir los gastos médicos, la educación de su hijo y más. Solo le pedimos que acepte mantener este asunto confidencial». Deslizó una carpeta sobre la mesa. Los bordes de los papeles brillaban bajo la luz. Desmond no la abrió. Apretaba los puños, sus pensamientos se debatían entre la tentación y los principios. La oferta le cambió la vida, la clase de seguridad que jamás había soñado posible para Malik. Durante una larga noche de insomnio, luchó con el peso de esa decisión. Solo en su pequeño apartamento, paseó de un lado a otro mientras la ciudad bullía de vida. Cada vez que cerraba los ojos, veía las quemaduras de Malik, oía sus gritos y sentía la injusticia en el pecho. En un momento dado, Desmond se paró junto a la cama de Malik, observando dormir a su hijo. El rostro del niño, medio iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana, mostraba las tenues cicatrices dejadas por la crueldad de Gregory. Malik se removió en sueños, murmurando algo incoherente, con su pequeña mano aferrada a la manta. El corazón de Desmond dolía de amor y furia a partes iguales. Pensó en el acuerdo, en la promesa de consuelo, en la oportunidad de proteger a Malik de más dolor. Pero junto a ello, llegó la amarga verdad. Si aceptaba, las voces de otros que habían sido silenciados permanecerían sepultadas, su sufrimiento borrado. Su reflejo en el cristal oscurecido de la ventana mostraba a un hombre partido en dos, pero al volverse hacia su hijo, la claridad regresó. Recordó a Malik susurrando en el avión. Lo hizo a propósito. La certeza en esa vocecita, a pesar del dolor y el miedo, era más poderosa que cualquier argumento legal. Desmond no podía traicionar esa verdad. Al amanecer, su decisión estaba tomada. Se sentó junto a la cama de Malik, con el cansancio abrumando su cuerpo, pero la determinación ardiendo con más fuerza. Extendió la mano y la rozó suavemente por el cabello de su hijo, con cuidado de no despertarlo. Su susurro era más para sí mismo que para el niño dormido. «No nos callaremos, ni por dinero, ni por comodidad, ni por nada». Su mirada se endureció, el cansancio reemplazado por determinación, a medida que la primera luz del día entraba sigilosamente en la habitación. Sabía que el camino que le esperaba sería más duro, lleno de más ataques y más mentiras. Pero también sabía que rendirse significaría perder no solo la justicia para Malik, sino también la justicia para todos los nombres olvidados tras denuncias selladas e informes fragmentados. El silencio significaría que la crueldad de Gregory y el sistema que lo protegía volverían a ganar. Desmond no lo permitiría. Algunas batallas se ganan no por lo que se toma, sino por lo que se niega a entregar. El mazo golpeó con fuerza contra el bloque de madera, resonando por la silenciosa sala como el último toque de una campana. Las palabras del presidente del jurado aún flotaban pesadamente en el aire. Skyreach era culpable, culpable de negligencia, culpable de encubrimiento, culpable de abuso sistémico que había puesto en peligro a las mismas personas a las que decía servir. Las exclamaciones de asombro recorrieron las filas de espectadores, seguidas de un tenso silencio mientras se asimilaba la magnitud del veredicto. Los periodistas avanzaban, sus bolígrafos rascando, las cámaras disparando como una tormenta de alas mecánicas. Gregory Valle, antes imponente en su arrogancia, ahora se desplomaba en su silla, con la mirada perdida mientras el juez pronunciaba su sentencia. Despojado de su licencia y condenado a años de prisión, ya no se parecía al hombre que se había burlado de Desmond Rowan en pleno vuelo. Parecía disminuido, destrozado bajo el peso de la verdad finalmente liberada. Desmond permanecía inmóvil, con la mano apoyada firmemente en el hombro de Malik. Podía sentir el pequeño cuerpo de su hijo temblar a su lado, pero la mirada del niño era firme,
fija en el hombre que le había causado tanto dolor. Para Malik, no era miedo lo que llenaba sus ojos, sino un desafío silencioso, la mirada de alguien que había sobrevivido al fuego y había elegido levantarse de él. El corazón de Desmond rebosaba de orgullo, aunque el agotamiento lo oprimía con fuerza. El juicio los había agotado a ambos. Cada día una batalla contra las mentiras, la manipulación y la intimidación. Sin embargo, ahora, mientras las palabras de justicia resonaban en la sala, la fatiga parecía casi digna de soportarse. Al levantarse la sesión, los periodistas se abalanzaron sobre él. Los micrófonos se acercaron a Desmond, con las cámaras destellando con tanta intensidad que Malik se estremeció. «Señor Rowan, ¿qué opina del veredicto de hoy?», preguntó una voz. Desmond apretó la mano de Malik antes de responder, con voz firme a pesar del ruido. «No se trata solo de nosotros. Se trata de cada familia que guardó silencio, porque pensó que nadie les creería. Hoy se demuestra que el silencio se puede romper». Sus palabras eran firmes. Sus ojos ardían con una convicción que ni siquiera las cámaras podían distorsionar. Malik se aferró a él con más fuerza, un niño a la vez reconfortado y abrumado por la repentina avalancha de atención. Entre los periodistas se encontraba Marcus Bell, su abogado, quien se dirigió a la multitud con una autoridad serena que inspiraba respeto. «Este veredicto no es el final, sino el comienzo», declaró, con su voz grave atravesando la cacofonía. «Lanzaremos una fundación dedicada a proteger a las víctimas de abuso corporativo, con el señor Rowan como uno de sus miembros fundadores. La justicia debe ser más que un solo caso, debe ser una salvaguardia para el futuro». El anuncio desató una nueva ola de murmullos, la promesa de algo más grande surgiendo de las cenizas del juicio. Desmond intercambió una breve mirada con Marcus, un silencioso reconocimiento de que la lucha había forjado no solo justicia, sino también un propósito. Pasaron los meses, pero los ecos del tribunal persistían en cada rincón de sus vidas. Las quemaduras de Malik sanaron lentamente, dejando tenues cicatrices que recorrían su mejilla y brazo como recordatorios grabados en la carne. El niño ya no se inmutaba cuando los desconocidos lo miraban. En cambio, se comportaba con una silenciosa resiliencia, como si las cicatrices fueran medallas de supervivencia. Desmond a menudo lo observaba dibujar junto a la ventana, con el ceño fruncido por la concentración, y veía en él no solo a un niño, sino a alguien envejecido por las pruebas, pero fortalecido por ellas. Un día, mientras la luz invernal se filtraba a través de los amplios cristales de la recién renovada terminal de Eastvale, Desmond y Malik caminaban juntos por sus pulcros pasillos. El espacio se sentía diferente, más limpio, más luminoso, vibrante con el zumbido del cambio. Filas de auxiliares de vuelo participaban en sesiones de entrenamiento, repitiendo sus voces promesas de cuidado y responsabilidad. Los instructores los guiaban a través de simulacros de empatía, sus palabras resonando en las paredes recién pintadas con el lema renovado de la aerolínea. Desmond se detuvo, observando en silencio, con los brazos cruzados. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, no nacida de alegría, sino de una reivindicación ganada con esfuerzo. Malik, más alto de espíritu ahora, aunque aún joven en años, miró a su padre. Las cicatrices de su rostro reflejaban la luz, tenue pero imperceptible. Se acercó, en voz baja pero segura. «¿Cambiamos algo, verdad?», preguntó. Sus ojos oscuros reflejaban tanto la esperanza como el peso del recuerdo. Desmond apoyó una mano firme en el hombro de su hijo, apretándolo suavemente, con la mirada fija en la escena que tenían ante ellos. La misma industria que una vez intentó silenciarlos, ahora obligada a enfrentarse a sus sombras. Asintió lentamente, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas. El precio había sido alto, más pesado de lo que jamás hubiera deseado que su hijo soportara, pero allí de pie, supo que había valido la pena. A veces la justicia arde con más fuerza que el fuego destinado a destruir. Minutos después, la situación cambió y el arrepentimiento ardió más profundamente que la cera. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Explora temas de racismo, crueldad y abuso de autoridad en espacios cotidianos. Su propósito es crear conciencia sobre la discriminación,
provocar la reflexión sobre la responsabilidad e inspirar acciones en pos de la justicia, la empatía y la dignidad humana.